hábitos. Según la RAE, es un modo especial de proceder y de conducirse, y cuando dice conducirse se refiere a conducta de actos semejantes o similares que se llevan de forma instintiva o de forma inconsciente. ¿Y por qué hablamos de los hábitos? Porque este es el tema principal del libro que les vengo a hablar hoy, que se llama El poder de los hábitos y fue escrito por Charles Duhigg. Por esto, el día de hoy abrimos las páginas de lectura para hablar de El poder de los hábitos, que me enseñó este libro, algunos casos que menciona dentro de sus páginas e invitarlos a que escuchen mi reseña sobre Hola amigos de Lectuber, estoy de vuelta, amigos de las letras. Hace un buen rato no hacía video porque tuve algunos inconvenientes personales, pero aquí estoy de vuelta para hablarles de lo que nos apasiona, los libros. Entonces, como lo dije al principio, ¿qué son los hábitos? Es la repetición de actos similares o parecidos que de tanto hacerlo y de tanto cumplir, como decir, con ese ciclo de repetición del mismo comportamiento, se va generando de forma inconsciente en el cerebro y automáticamente se va convirtiendo en algo que ya deja de ser consciente para pasar a ser, por decirlo así, un instinto o algo inconsciente. Entonces, de acuerdo con lo que habla Charles Duhigg en este libro, nos muestra las ventajas de convertir hábitos y de transformar hábitos negativos de alguna forma o hábitos que nos perjudican en nuestra vida diaria a convertirlos en algo que pueda ser de provecho para nuestra rutina, para nuestro trabajo, para nuestra familia, para nuestra vida diaria, para socializar. Entonces, lo primero que nos enseña Charles Duhigg en su libro es el bucle de los hábitos. Él quiere decir que generalmente un hábito se da porque tenemos una señal, tenemos una rutina y al final obtenemos una recompensa. ¿Cómo es esto? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un fumador, el fumador tiene la señal de que le provocó un cigarrillo, pero en sí el cigarrillo no es el hábito. En este caso el cigarrillo hace parte de ese ciclo del hábito. Entonces, la primera es la señal y es las ganas de fumar. La rutina en este caso entonces es ir, buscar el cigarrillo, encenderlo y fumárselo. Y al final la recompensa entonces es la satisfacción que da la nicotina en el cuerpo, como decir, de relajación, de cumplir esa necesidad que el cuerpo está teniendo, y en este caso entonces es la recompensa. Entonces, como les comentaba, el bucle se aplica a cualquier hábito que un ser humano tenga. Puede ser como en el ejemplo anterior, con un fumador, puede ser con una persona alcohólica, puede ser con una persona que tenga malos hábitos alimenticios, o con la persona que tenga buenos hábitos alimenticios también puede existir este bucle. De hecho, con el que le gusta el ejercicio, con el que le gusta la lectura, como es mi caso. Creo que en todos los casos es una señal. En mi caso puede ser la señal de que quiero leer, quiero entretenerme, quiero divertirme. La rutina es leer un capítulo, dos capítulos, los capítulos que crea necesarios del libro, y al final la recompensa es el libro leído, el libro terminado o nueva aventura descubierta dentro de la lectura. Entonces, en cualquier ámbito este ciclo de hábitos funciona y se aplica. Pues, ¿qué es lo malo en el caso de los hábitos? Que no todos son hábitos positivos. En este caso hay hábitos negativos que podríamos llamar vicios, como los fumadores, ya mencionado, las personas que de pronto tienen malos hábitos o malas dietas y que quieren bajar de peso. Esto les puede perjudicar en ese emprendimiento de bajar de peso. Las personas que son ludópatas, que son adictas al juego, personas que de pronto se exceden con algunos hábitos como el ejercicio, también puede ser perjudicial. Entonces, o los alcohólicos. Entonces, esto es lo que nos da el libro. ¿Cómo podríamos cambiar hábitos negativos y convertirlos en positivos? Porque al final él dice que el hábito no se erradica, sino que se cambia. Y cómo podríamos usar ejemplos, o cómo usar ejemplos en el ámbito empresarial, social y personal, para aprender de los hábitos de este tipo de corporaciones, por decirlo así, y cómo podríamos aplicarlos a nuestras vidas, a nuestros trabajos y a nuestro entorno en general.
Hay un libro que leí hace unos años atrás y se llama Focus, es de Daniel Goleman, por si lo quieren leer. Este libro también trata los hábitos, pero los habla como si fueran procesos automáticos del cerebro. En este caso, Goleman nos dice que la información que tenemos o que recibimos a diario y que es tan repetitiva, lo que hace el cerebro es que para no sobrecargarse con tanta información, la convierte en un proceso automático. Entonces, lo que entiendo metafóricamente es que el proceso ya se graba en el cerebro y ya no está como tan en el consciente, sino que baja al subconsciente y ya lo hace uno sin siquiera pensarlo. ¿Cómo se puede experimentar esto? Cuando una persona aprende a conducir, cuando aprende a montar bicicleta. En mi caso, por ejemplo, yo a veces tomo el móvil y sin pensarlo ya estoy en redes sociales. Cuando menos pienso digo, ¿qué hago aquí? Es algo que ya como lo he hecho tantas veces y lo hago tantas veces durante el día, a veces ni cuenta me doy cuando ya estoy navegando en redes sociales. Entonces, este es un ejemplo de lo que hablan ambos libros. Entonces les voy a contar algunos casos que tiene el libro sobre el ámbito social, corporativo y personal para los hábitos en general. En el ámbito corporativo, organizacional o empresarial encontramos varios casos, como por ejemplo uno de los más relevantes dentro del libro es el caso de Alcoa y bajo el mando del CEO o el gerente Paul O'Neill. En este caso nos dice que Alcoa es una empresa dedicada a la fabricación de metales, no sé cómo llamarlo, aluminios, no sé, que se encarga de por ejemplo, de las tapas o las latas de las Coca-Colas, de los aluminios con que envuelven los Kisses, con algunas otras empresas así de renombre internacional que se trabaja pues en este caso en empaques industriales de alimentos. Esta empresa, según lo que dice cuando se posicionó Paul O'Neill, que fue su CEO en una época atrás, no recuerdo la fecha, por aquí se las dejo, en lo que se enfocó fue en la seguridad de sus trabajadores, ya que el índice de accidentalidad era muy alto en la época en que él posicionó su cargo. Él no se enfocó en prometerle a la junta directiva mejores cifras, más ventas, mejor compromiso empresarial, no. Él se dedicó a mostrarle a su gerencia, a su junta directiva cómo podía mejorar la seguridad de sus trabajadores y cómo esto iba a influir en el clima laboral para que todo mejorara dentro de la empresa. Y así fue. Entonces él se enfocó en desmejorar esa tasa de accidentalidad dentro de la empresa, que todos los empleados se sintieran seguros durante sus trabajos, y de esa manera la empresa empezó a surgir. Claro, al tener menos bajas laborales, la empresa aumentó su productividad y a su vez las personas que trabajan allá empezaron a adquirir también esa cultura del cuidado. Inclusive las personas que ellos veían por fuera y notaban que estaban haciendo una mala práctica en las cuestiones de seguridad laboral, ellos mismos se involucraban y empezaban a fomentar eso en otras personas que no tenían nada que ver con la empresa. Estuve buscando cifras de Alcoa como tal en 2020 y encontré algunas, pues ellos están en la bolsa en este momento y encontré algunas cifras. Lo que pasa es que no sé interpretarlas muy bien, las voy a dejar por aquí, y no encontré datos en el histórico desde las fechas, fue aproximadamente desde los 2000, no estoy muy segura, a la fecha. Entonces no puedo ver cuál ha sido el crecimiento o decrecimiento de la compañía, pero lo que veo es que está muy parecido a lo que fue el último trimestre del 2019. Por otro lado, Charles Duhigg investigó sobre la política de servicio al cliente de Starbucks y cómo Starbucks deja de vender una filosofía de ser una cafetería a ser un vendedor de experiencias y de buen servicio. Según el libro, entonces, la política de servicio al cliente de Starbucks se llama CAFE, C-A-F-E, siglas, y lo que describe en el libro es que esta política CAFE se enfoca en entrenar a su personal para que éste asimismo con una sonrisa pueda atender bien a los clientes y que estos no perciban de pronto una energía negativa dentro de sus tiendas Starbucks. Estuve buscando información sobre la política CAFE de Starbucks en Estados Unidos y en Latinoamérica. Bueno, estuve buscando en varias páginas de Starbucks y lo que encontré sobre la política CAFE que describe el libro es que es más una política enfocada al servicio con proveedores y cómo es la política de manejo de sus productos a través de proveedores, de buen servicio, calidad y demás de los productos.
pero no habla nada sobre el servicio al cliente. Entonces allí me quedé confundida si de pronto es que han cambiado las prácticas dentro de Starbucks o es que es un error del libro. Pero pues en este caso, como les digo, yo no encontré que las siglas correspondieran a la misma política de servicio al cliente. También tenemos el caso del hospital de Rhode Island, donde tenían un problema interno, un problema corporativo de clima organizacional, donde los enfermeros y enfermeras no tenían una buena comunicación con los doctores, esto por temas de rangos jerárquicos dentro de sus cargos, que hacían sentir superiores a los médicos sobre los enfermeros, entonces no había una buena comunicación. ¿Esto qué generó? Fallas en procedimientos, errores humanos que costaron vidas, entre otros, demandas y demás. Toda esta serie de errores que estaban cometiendo empezaron a ser observadas desde entidades externas y esto empezó a traerle problemas a la clínica o al hospital. Y en este caso entonces ellos fueron conscientes de los errores que estaban cometiendo y empezaron a cambiar sus políticas internas y empezaron a generar más que burocracia, holocracia, a empezar a escuchar a todos sin importar el rango, obviamente con criterio, y de esta manera se fueron corrigiendo cada una de esas inconvenientes o esos problemas que estaban presentándose y al final empezaron a obtener ya certificados o reconocimientos en su buena labor dentro de la clínica o el hospital. King Cross en el año 1987 tenía políticas donde cada persona debía enfocarse en sus labores y no involucrarse en temas que no le correspondían, como lo decía dentro de la política organizacional. ¿Qué pasa? Que en el año 1987 ocurre un incendio estructural dentro de la estación del tren. ¿Y qué pasa? Que el personal de taquilla no podía salirse de la taquilla porque estaba prohibido. El personal de seguridad no sabía cómo actuar porque no estaba preparado ni nadie los preparó para el tema. Entonces hubo una cadena de errores sucedidas que le costó la vida aproximadamente a 33 personas debido a que nadie sabía cómo actuar. Los bomberos se tardaron, en fin. Entonces hubo muchos errores que causaron despidos a los gerentes de la estación o de la línea de tren. Rick Warren era un cristiano que asistía a una iglesia bautista en su localidad. Este era un hombre que en su momento tuvo una crisis económica, tenía una esposa en embarazo y decidió entonces a través de su congregación empezar a difundir la palabra y en medio de la investigación que hizo descubrió que había un pueblo que se llamaba Saddleback en Estados Unidos. Entonces él recurrió a este pueblo y empezó a congregar personas, a visitarlas casa a casa y empezarles a hablar de la palabra de Dios. Inicialmente entonces él empieza a visitar a las personas casa a casa, después las fue citando a su domicilio para que lo escucharan y se reunían y demás. Esta iglesia formada por Rick Warren en su casa hoy en día tiene más de 22,000 personas asistiendo a cada ceremonia celebrada en esta iglesia y hoy en día se llama la Iglesia Bautista de Saddleback y es uno de los referentes más importantes en todo este tema de las congregaciones cristianas que se ven hoy en día, donde por ejemplo en cada reunión se asignaron líderes para que se reúnan con grupos pequeños o subgrupos dentro de toda la iglesia y se congreguen en esos pequeños grupos para manejar de mejor forma la iglesia. Entonces, como lo dije inicialmente, al día de hoy, según lo que investigué, asisten más de 22,000 personas a cada evento que se realiza en esta iglesia. Y por último también tenemos el caso de Target, es una empresa dedicada al retail o al por menor en Estados Unidos, como un ejemplo aquí en Colombia podría ser Falabella o las grandes superficies. En estos casos Target entonces se dedicó a investigar qué les gustaba a los clientes, qué era lo que más consumían, para así mismo perfilarlos y saber qué productos podría ofrecerles a cada cliente personalizados para atraerlos aún más a su tienda y poder lograr que consumieran más de sus productos. En este caso entonces ellos dicen, por ejemplo, de un caso de una persona que empezaba a llegarle productos de bebé a su casa y era una menor de edad, donde su padre salió a reclamar al Target porque le estaban incitando a su hija a comprar productos de bebé o a tener un bebé. Lo que descubrió el padre es que, de acuerdo con la investigación que hizo Target, la chica estaba en embarazo y sus padres no sabían.
¿Cuál es mi punto de vista sobre los casos que veo en el libro sobre cultura organizacional? Que es eso mismo, yo siento que es más cultura organizacional que hábitos, y que me parece peligroso aquí de hablar de hábitos que, como lo estábamos diciendo al inicio, son eventos repetitivos que al final se quedan grabados en el cerebro y se vuelven automáticos o de forma casi inconsciente. ¿Qué pasa entonces en el caso de que una empresa, quiera de pronto cambiar rápidamente ese hábito o esa cultura que tienen hoy en día? Y como ya sabemos, por ejemplo, acabamos de pasar por un tema de confinamiento donde las empresas en menos de una semana tuvieron que cambiar totalmente sus políticas y radicalmente pues tener que adaptarse a estas nuevas condiciones. ¿Qué pasa con esas personas que adaptaron ese hábito y que en este momento tienen que cambiarla casi que inmediatamente? Si un hábito, como podemos ver, lleva un proceso de repeticiones y repeticiones para poder ser grabado. Por el lado de Target, lo que les hablaba, pues en ese caso pues dicen que Target fue el pionero, pero yo lo considero más que hábitos, y Charles Duhigg en su libro lo habla como manipular los hábitos de las personas para que vayan y consuman más en Target. La verdad yo lo veo más como Business Intelligence. Business Intelligence es una técnica, ellos lo veían poco ético dentro del libro, yo la verdad lo veo como algo muy común hoy en día. Puede ser que en el momento en que se investigó era un poco más polémico ese tema de conocer a los usuarios para sí mismos saber cómo abordarlos de mejor forma. Creo que una empresa que hoy en día no use Business Intelligence para conocer a su clientela, pues se está quedando atrás, porque de esta forma pueden llegarle de una forma más precisa a los gustos, a los intereses y a lo que los apasiona, para que sí mismo puedan incitarlos a comprar un poco más. Creo que esto, más que manipular un hábito, es manipular de forma, ¿cómo lo podríamos llamar? Como neuromarketing. ¿A ustedes les ha pasado, por ejemplo, que cuando navegan en un sitio los persigue la publicidad de la página que acaban de consultar, si es un e-commerce o si es una tienda virtual? El producto los sigue para donde vayan, en cualquier otra página que naveguen. Esto es parte de esa inteligencia artificial y de esas tecnologías que se usan para conocer más al usuario y para sí mismo saber qué le gusta, para no llegarle con cosas que no van a ser relevantes para el cliente. Entonces, en este caso, yo lo veo más que una manipulación de hábitos, lo veo es como una estrategia de mercadeo y de neuromarketing. Llevar al usuario a sus gustos y a sus pasiones para sí mismo motivarlo y que compre. Creo que lo mismo pasa pues aquí hablan de Alcohólicos Anónimos, también estamos hablando de la Iglesia Bautista de Saddleback. Yo creo que son las mismas estrategias. Saber cuáles son las necesidades de ese cliente, que en este caso puede ser un paciente o una persona necesitando la búsqueda de Dios, o una persona necesitando la búsqueda de una sanidad del cuerpo a través de la expulsión de esos deseos de beber. Es el mismo caso. Entonces es estudiar ese paciente, estudiar ese cliente, estudiar lo que requiere para salir de esas necesidades que tienen, que le hacen daño, y llevarlo en este caso a la recompensa, que sería una paz espiritual. En el caso de la tienda, la recompensa sería el producto que desea obtener el cliente. No sé si les suena el nombre de Rosa Parks, pero esta mujer, el 1 de diciembre de 1955, un jueves, como todos los días, se subió a un autobús de la línea de autobuses de Montgomery. En esa época todavía estaba muy fuerte la segregación racial y ella tenía prohibido sentarse en la parte de adelante del bus, solamente era reservada para personas de tez blanca. En este caso el autobús estaba algo vacío y ella decidió sentarse en los puestos que le correspondían. ¿Qué pasa? Que el autobús se llena y las personas blancas es que quedan de pie. Entonces el dueño del autobús exige a las personas que se pongan de pie. Ella se niega diciendo que está en la parte que le corresponde y no lo hace. Entonces el conductor del autobús decide llamar a la policía y es arrestada. A partir de ese momento, Rosa Parks fue reconocida como la imagen de la resistencia, donde se empezaba a derrumbar esa segregación que se estaba viviendo en el momento. Porque Rosa Parks se volvió el símbolo, y no otras personas que ya les había pasado algo similar, donde se habían rehusado a ceder sus sillas, donde se habían rehusado a hacer otras cosas que se les prohibían, o a dejar de hacer esas cosas que les prohibían.
y fueron arrestadas porque Rosa Parks sí fue un símbolo y las otras personas que ya habían padecido esto no lo fueron. De acuerdo con lo que dice el libro, esto se dio porque se estaban dando un conjunto de situaciones donde se estaba esperando, como decir, una oportunidad para empezar a boicotear todo este tema de la segregación. Entonces Rosa Parks estaba muy bien referenciada, estaba muy bien asesorada, contaba con amigos que eran abogados, era conocida del líder Martin Luther King, que era líder cristiano. Todo esto dio como un empuje a ellos para sacudirse y ya empezar a buscar esa igualdad que tanto se necesitaba en ese momento en Estados Unidos. Entonces esto da pie a esos movimientos sociales y movimientos por los derechos civiles que tanto anhelaban en este momento estas personas que eran rechazadas y segregadas en estas épocas de la historia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ayuda en este caso de Rosa Parks? Los vínculos sociales, el tema de toda como decir, el hastío que ya tenían todas estas personas de ser rechazadas constantemente y las situaciones que se estaban dando para que todo fuera producto de un cambio. En estos casos también entonces en los vínculos sociales, todo este tema o cómo se vuelve el libre albedrío en un tema de ser juzgado o no ser juzgado, es un tema que también se habla allí. Por ejemplo, el caso de una ludópata que se gastó la herencia, perdió su casa y perdió todo su patrimonio jugando, o sea, es decir, ella se convirtió en ludópata y los casinos la incitaban y ella de forma casi inconsciente ya estaba jugando, sin darse cuenta ya llegaba al casino y jugaba y hasta que perdió todo. En este caso ella perdió más de 300.000, o mejor dicho, quedó debiendo más de $300.000 y el casino la demanda y ella contrademanda porque ella dice que ella no era consciente de lo que estaba haciendo y que era producto de un vicio. Igual el Estado falla a favor del casino y la obliga a pagar. En este caso ellos dicen y argumentan que a pesar de que era un hábito y que era algo producto del subconsciente de la mujer, igual ella pudo haber ha expresado su necesidad de salir de esto y poder buscar ayuda y no lo hizo. Entonces por eso el Estado no la ayuda y la condena y la obliga a pagar lo que debe pagar en su caso. Y por último nos muestra el caso de Eugene Pauly. Creo que con este abre el libro, sino que quise hablarlo de último porque me parece el más interesante. Dice que él era un hombre ya de mayor de 50 años, no, ahorita les pongo por acá la edad porque no la recuerdo. Él tuvo un problema donde empezó a perder la memoria y no se recordaba ni siquiera quién era su hijo. Lo llevaron al hospital y se dieron cuenta que tenía una encefalitis viral, que dice que es un virus que generalmente ataca la piel, ataca algunos órganos, pero muy pocas veces llega al cerebro. Pues en el caso de Eugene sí sucedió de esta manera y le afectó el cerebro, donde él ya pierde, como decir, esa memoria temporal y se le olvida todo lo que pasa en el corto plazo. Entonces él recuerda los últimos 10 segundos y se le olvida inmediatamente todo lo que pasa durante esos 10 segundos. Lo que observan los expertos neurólogos es que Eugene, a pesar de que perdió esa memoria de corto tiempo y que ya no retiene nada de información, empiezan a notar que él cosas que aprendió después de su enfermedad las repite. Por ejemplo, cuando iba a las citas ya sabía llegar a la oficina de los médicos y demás, y cuando la esposa lo llevaba a pasear todos los días, un día se le perdió y cuando llegó a su casa lo encontró de nuevo en su casa. Entonces esta fue una forma de descubrir cómo los hábitos o cómo los comportamientos repetitivos se podían convertir en un hábito automático e inconsciente, y fue la forma que se pudo investigar sobre todo el tema de los hábitos. Al final del libro él nos deja unas pautas cómo aplicar hábitos a nuestras vidas y convertirlos en cosas positivas. Por ejemplo, volvamos al hábito de fumar. Entonces él dice, tenemos ganas de fumar, la señal, fumamos es la rutina y al final la recompensa es nuestro cuerpo satisfecho porque fumó y la nicotina entró en nuestro cuerpo. Y como vimos en alguna parte del video, el hábito, de acuerdo con lo que dice el libro,
no desaparece. Lo que tenemos que hacer es transformar las señales para que las recompensas sean diferentes. Entonces, en el caso, sigamos con el ejemplo de fumar. En el caso de fumar, entonces, que quiero un cigarrillo, entonces opto por correr para distraerme, para disuadir esas ganas. O en el caso de que te quiero comerme, no sé, quiero comerme una hamburguesa y tengo sobrepeso y quiero bajar de peso. Entonces me dieron las ganas de comer la hamburguesa, entonces distraigo esa necesidad con otra cosa. Podría ser, no sé, cogiendo un libro, comiéndome una manzana, etcétera. En el caso de fumar, entonces podría ser corriendo, comiéndome otro producto, viendo una película, leyendo un libro, para distraerme y evitar esa necesidad. Entonces es cambiar esa rutina. La señal está, pero cambiar esa rutina por otra, y al final la recompensa va a ser igual. Entonces en el caso de correr, liberé toda esa, como decir, sudé esa nicotina, por decirlo de alguna forma, me sentí tranquilo, me desestresé, entonces dispersé esas ganas, y la recompensa va a ser la satisfacción de que salí, hice deporte y me siento bien. Esa es la forma en que dice que se puede quebrantar un hábito, y al final entonces la señal, cuando ya hagamos tan repetitivo ese cambio de rutina y de recompensa, al final la señal va a ser otra. Entonces espero que se animen a leerlo si les interesó el tema. Como les dije, yo no lo veo tanto como enfocado hacia los hábitos, lo veo más enfocado como a la cultura organizacional. Sí me parece interesante los temas que habla para aplicarlos en el tema personal, en el tema social y en el tema organizacional, y pues aprender de él algunas cosas. El tema de los hábitos me parece muy interesante. Por ahora, entonces, si les gustó, mi calificación en este caso es 3 estrellas para este libro, por lo que ya les dije, porque lo veo no tanto como enfocado hacia los hábitos, sino a otros temas. Y Duhigg, siento que sí, los temas son muy interesantes, hizo una buena investigación, pero siento que reforzó un poco el tema de los hábitos en el campo organizacional. Entonces, por ahora les dejo las páginas abiertas de El Poder de los Hábitos para ver si se animan a leerlo y le den una calificación a ustedes mismos. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Espero no volverme a ausentar tanto tiempo y que nos podamos volver a ver para seguir hablando de libros. Por ahora, entonces, les dejo mis redes sociales por acá para que se animen a seguirme y a encontrar más información, porque ahí sí puedo estar un poco más activa cuando no puedo grabar. Entonces, felices lecturas y nos vemos en un próximo capítulo o en un nuevo video. Chao.